Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos. Y tenemos dos cumpleañeros hoy. Hoy cumpleaños nuestro hermano Ángel Morales y está cumpliendo años también Marcelo, mi suegro. Así que parece que vamos a comer torta doble. Así que felicitaciones para Ángel, felicitaciones para Marcelo también. Vamos a dar lectura. Luego de la oración, vamos a ir directamente al capítulo 9 del versículo 13 en adelante. Pero vamos a orar. Amado Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu fidelidad tan grande para con nuestras vidas, Señor. Y gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, porque juntos vamos a estar escudriñando y estudiando tu palabra. Bendice a aquellos que se han unido tal vez por primera vez, Señor, al estudio, y a aquellos que ya vienen desde el principio. Yo te ruego que tú, Señor, estés bendiciendo cada hogar, cada vida. Bendice especialmente esta noche a nuestro hermano Ángel, a nuestro hermano Marcelo, que están cumpliendo años. Señor, que tu Espíritu Santo los esté llenando de toda gracia, de toda bendición en sus vidas. Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a dar lectura entonces en Apocalipsis capítulo 9, del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Bueno, hasta aquí por ahora la lectura, luego continuamos con el resto de los versículos. Qué importante poder entender lo que estamos leyendo. Habíamos leído de que se iban tocando las trompetas, 7 en total, pero habíamos visto hasta la clase pasada, hasta la 5ª trompeta. Ahora aparece la número 6. ¿Qué sucede con esta trompeta? Se desatan, dice, 4 ángeles que estaban en el río Éufrates. Y los ángeles destinados ¿a qué? A matar. Dice el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el 16 está unido al anterior. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Bueno, podríamos empezar a decir, bueno, ¿quiénes son estos 4 ángeles, verdad? ¿Dónde estaban estos 4 ángeles? Estaban atados, porque dice, es el tiempo de desatar esos 4 ángeles que estaban allí en el río Éufrates, y que cuando se desaten, ¿qué va a suceder con ellos? Ellos van a provocar la muerte de una tercera parte de los hombres en el mundo. O sea que estamos hablando de una cantidad enorme de personas. Y luego versículo 16 habla de un ejército, un ejército de 200 millones, un ejército enorme, ¿verdad? ¿Quiénes serán estos 4 ángeles? Bueno, por el hecho de que están en la tierra,
junto al río Éufrates y están atados, la mayoría de los comentaristas concuerda en que son 4 demonios o ángeles caídos que están atados, reservados para este día y esta hora específico, donde van a ser sueltos. ¿A qué hora específica estamos hablando? Justamente casi a la mitad de la tribulación. Recuerden que la tribulación duraría 7 años. Estamos llegando ya casi a la mitad, los 3 años y medio primero. Estos ángeles, cuando suene la sexta trompeta, van a ser soltados y van a provocar la muerte de la tercera parte de los seres humanos aquí en la Tierra. Una cantidad enorme. Pero ¿cómo va a suceder esto? Por eso que está enlazado, que está relacionado con el versículo 16. El versículo 16, ¿qué dice? Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. O sea que va a haber una guerra. Tal vez una guerra a escalas mundiales. Una guerra que no había visto hasta ese tiempo porque habla de ejército de 200 millones de personas, de soldados. Dice de jinetes. Recuerden que la interpretación que le está haciendo Juan es con lo que él entendía en su tiempo. No, en nuestra mente hoy no podemos entender de que va a haber una guerra con personas a caballo, de ninguna manera. Pero Juan lo explicaba de esta manera. Y él después dice, además, que aparentemente los animales que él nombra no parecen animales, sino que parecen máquinas. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, cuando se desatan en este tiempo de la tribulación, estos 4 ángeles que estaban en el río Éufrates, se refiere a 4 ángeles caídos que estaban atados por Dios y que en ese tiempo van a ser liberados. ¿Y qué van a provocar? Ira, odio, rencores. Van a desatar un odio tremendo y por eso se van a desatar guerras que van a involucrar a un ejército de 200 millones de personas. Vamos a leer también el versículo 17. ¿Qué dice? Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Bueno, ¿qué será esto, no? Que tenían una cabeza como de leones, pero que de esa cabeza o de sus bocas salía fuego, humo y azufre. ¿Qué será? ¿Un caballo realmente con cabeza de león y que ese león tira fuego por la boca? ¿Qué les parece que puede ser? Si quiere alguien opinar, lo puede decir sin ningún problema. Puede levantar la mano, le abrimos el micrófono y opina. Estamos en una clase y podemos, entre todos, ir viendo un poquito. ¿Cómo lo podemos interpretar en nuestro tiempo? Recuerden que Juan lo explicaba con sus palabras. Él que conocía animales, el ejército era un soldado subido arriba de un caballo, y los leones también se utilizaban para las guerras o para matar a los prisioneros. Ahora, ¿qué será esto de un caballo con cabeza de león y que arroja fuego? A ver, alguien que quiera opinar puede levantar la mano. Muy bien, Sebastián y Wanda, por allá, a ver. Para mí es como si fuesen los tanques de guerra. Pero bueno, como en esa antes no había tanques de guerra, no tenía esa visión antes, Claro. no sabía cómo era. Entonces, claro, ¿cómo explicaría, si Juan lo traemos hoy a nuestros días, cómo explicaría el apóstol Juan un tanque de guerra? Claro, algo así, para mí, algo Por grande. ejemplo, ¿no? Claro, porque dice que era como caballo. Bien, ¿alguien más? ¿Otra opinión al respecto? Es lo mismo. Bagat. Sí, por ejemplo, ahora si vemos hoy en día, están haciendo robots y máquinas para la guerra, en general son para guerras, que tienen forma de caballos, forma de león y justo
muy parecido así lo hacen. Así que si no es Amén. para ahora, pero el día que viene, pueden hacer justo muy parecido al león o a algún animal que pueda tirar fuego, pueda, no sé, hacer un montón de cosas para la guerra. Amén. Amén. Muy bien. O sea que estamos más o menos pensando de que es un arma de guerra, ¿no? No es un caballo con cabeza de león, literalmente un animal extraño, ¿verdad? Sí, y ¿Algo más, Bagak? sí que también quería preguntar, entonces lo que está hablando acá sobre lo que va a pasar, esto después que va a llevar la iglesia, después de eso entonces. Ya Amén. nosotros Sí, no ya vamos a estar. estamos a 3 años y medio ya de que la iglesia está en el cielo. Estamos Bueno, llegando a la primera mitad. Y fíjense, porque hay algunas versiones, algunos que dicen que que ya estamos en este tiempo, nosotros, en el sexto trompeta. Algunos lo dicen amén, así. amén. Exactamente, sí, en un momento creo que lo charlamos cuando vimos Apocalipsis 4, que habla del arrebatamiento, de que algunos piensan que la iglesia va a ser arrebatada luego de los 3 años y medio de tribulación, y que ya estaríamos viviendo incluso parte de esa tribulación. El tema es que no estaría dado a conocer el anticristo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, si fuera así. El anticristo no se ha dado a conocer aún, porque va a ser un líder mundial, y todavía no ha ocurrido. Que se está preparando todo, estamos todos de acuerdo en eso, pero creemos que todavía no ha ocurrido el comienzo de la tribulación, y de hecho, como nosotros interpretamos en Apocalipsis 4, vemos que la iglesia ya no aparece más en escena, no se nombra más a la iglesia. Desde el capítulo 4 hasta donde estamos leyendo, la iglesia solo se nombra con cuestiones que suceden en el cielo, pero no en la tierra. Y aquí ya empezó, recuerdan que la semana pasada hablamos también de los 144.000, que eran judíos. ¿Por qué Dios levantaría a 144.000 judíos si la iglesia todavía estaría acá? ¿Para qué sería? No tendría sentido, ¿verdad? La iglesia ya no está, por eso Dios levanta a 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel para predicar en aquel tiempo de la tribulación. Ahora, también cuando yo pensaba esto de las máquinas de guerra, también me imaginaba, y si lo que vio Juan fue una de esas máquinas que lanzan misiles, no sé si vieron ustedes un lanzamisil terrestre. Tiene como una especie de auto abajo y una caja que se mueve arriba en forma casi cuadrada, y de ahí el misil no se ve, solamente se ve el fuego cuando sale y el misil ya está a kilómetros de distancia. ¿Podría haber sido eso? Sí. ¿Podrían ser tanques de guerra, como dice Sebastián? También. ¿Podrían ser máquinas, robots, como dice Bagak? También. Lo importante es que nos está describiendo una guerra tremenda que va a causar la muerte de la tercera parte de la población mundial. Es una cantidad enorme, hermanos, ¿eh? Fíjense que una tercera parte es de 1.000.000, son 300.000. 300.000 por cada millón de habitantes en la Tierra van a morir a causa de esta guerra, que va a ser provocada por estos demonios o estos ángeles caídos que van a ser liberados en este tiempo. Vamos a leer versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Está diciendo, las armas que fueron utilizadas, probablemente también hable de armas de fuego, de armas químicas. Dice el 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpiente tenían cabezas y con ellas también dañaban. Y los otros hombres, versículo 20, que no fueron muertos con estas plagas, fíjense lo que dice acá, muy importante, lo hablábamos la clase anterior, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Todo esto terrible
estaba aconteciendo en el mundo y los hombres no se arrepienten, no se arrepintieron, sino que seguían detrás de la idolatría, a imágenes, como dice acá, hechas de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden andar, ni ver, ni oír. ¿Y por qué habla de adorar a los demonios? Porque toda adoración fuera de la adoración al Dios verdadero es como adorar a demonios. La idolatría es un pecado. Entonces, Dios nos está revelando aquí que en ese tiempo, a pesar de todo lo que va a ocurrir en la tierra, no se van a arrepentir. ¿Nos recuerdan un poquito también a lo que pasaba con Egipto? ¿Recuerdan? Las plagas que vinieron sobre Faraón, una y otra plaga, y sin embargo, Faraón endurecía cada vez más su corazón y no se arrepentía. Eso es lo que va a estar ocurriendo en este tiempo de la tribulación con estas plagas. Cuando se refiere a plaga, dice juicios de Dios sobre la tierra que van a acontecer, pero no se van a arrepentir. El versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué quiere decir? De la manera de vivir alejada de Dios. No se arrepienten. Vemos que esto va a ser un común denominador de aquí en adelante, y vamos a ver incluso, hermanos, que cuando el Señor venga aquí en la tierra, van a hacer guerra contra el Señor, porque no van a querer aceptar a Cristo, pero Él va a imponer su poder, va a imponer su reino aquí en la tierra. Hasta aquí, capítulo 9, hasta el versículo 21. Vamos a comenzar capítulo 10. ¿Alguna pregunta de estos versículos que leímos hoy? Si no, avanzamos. ¿No? Amén. No, para dejar como en claro, Sí. o sea que estos ángeles que serían demonios que influencian a la gente para que se produzca todo ese odio y esas guerras, ¿verdad? Sí. Ellos, La mayoría de los sí, eso digo, la si es mayoría como de los comentaristas creen que este gran ejército que habla de 200 millones tiene que ver con China, por ejemplo, o con Corea, claro. con unas potencias que se van a levantar incluso contra el poder del anticristo, se van a rebelar contra el anticristo y su poder, entonces va a generar una gran guerra, pero va a estar provocada por estos demonios que van a influenciar sobre las mentes de estos poderosos o de los principales de cada nación. Recordemos que tal vez a ese tiempo las naciones no estén como las conocemos hoy, tal vez sean grupos de países o el mercado común europeo o como conocemos como el Mercosur, distintas uniones de países que van a pelear también por su poderío. Eso es lo que la mayoría cree. Hermanos Ocampos, levantaron la mano, a ver. Sí, yo había estudiado en una oportunidad Apocalipsis y decía que el único país que puede llegar a tener 200 millones de habitantes es China. Por eso mayormente se lo asocia directamente a China, que de China va a venir esa gran... Amén, 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 sí. Tradicionalmente sí, aunque podría ser también la unión de diversos países que generen un ejército tan grande, pero cuando dice 200 millones tal vez se esté refiriendo no a un solo ejército, sino a los que se van a estar enfrentando en conjunto, que van a estar peleando. Es probable eso. China también tiene el símbolo de dragón. Claro. Sí, por eso muchos creen que tiene que ver con China, sí. Sí, he visto en una película de guerra de ellos donde los cañones que usaban en esos tiempos, es como dice usted, tenían la boca y la cabeza de dragón y del medio de la boca salían lo que es la bomba, ¿no? Amén, amén. Sí, por eso lo del caballo y del león es algo simbólico. O, como lo estábamos hablando recién, probablemente lo que está viendo
Juan eran armas militares, pero que en su época no las conocían. Él lo explicó como pudo. Dijo un caballo con cabeza de león que lanzaba fuego por su boca, ¿verdad? Entonces, nosotros Sí, creemos sí. que pueden ser armas de guerra. Amén. Amén. ¿Eduardo Escalante había levantado su mano? ¿O no? No, parece que no. ¿No? ¿No? ¿Lo escuchamos, Eduardo, o no? No, estaba hablando con mi mamá que está del otro lado escuchando también. Ah, bueno, muchas bendiciones, no hay problema. Seguimos. Muy bien. ¿Sin alguna pregunta más con respecto a este capítulo 9? Bien, vamos a dar lectura a capítulo 10. Recuerden que veníamos, ¿cuántos sellos eran en total? 7, ¿verdad? Y nosotros vimos hasta el 6º, capítulo 9. Pero ahora capítulo 10 hace como un paréntesis nuevamente. ¿Recuerdan que cuando vimos los sellos, cuando llegamos al 5º, 6º sello, después también hubo como un paréntesis y luego vino el 7º sello que dio lugar a las trompetas? Ahora llegamos a la 6ª trompeta y hay un nuevo paréntesis antes de que suene la 7ª trompeta. Vamos a leer capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Hasta aquí la lectura. Bueno, aquí nos encontramos con varias cosas que tenemos que interpretarlas. Bueno, vio descender a otro ángel. Este ángel descendió ¿de dónde? ¿Estaba en la tierra? No, descendió del cielo. Por lo tanto, es un ángel del Señor. ¿Qué características tenía? Envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿De qué está hablando? En primer lugar, que no era cualquier ángel. Era un ángel poderoso del Señor que venía a establecer un tiempo diferente aquí en la tierra. ¿Por qué digo diferente? Porque nos estamos acercando a la última trompeta y va a dar lugar a la segunda parte que le vamos a llamar la gran tribulación. Recuerden que la tribulación completa duraba 7 años. Acá estamos llegando a la primera mitad, 3 años y medio. Y este ángel, con lo que va a estar estableciendo y lo que está diciendo, va a dar lugar a que suene la 7ª trompeta, y luego de la 7ª trompeta comienza el periodo de la gran tribulación, un juicio tremendo que va a venir, y vamos a ver específicamente más adelante sobre quiénes. Pero este ángel es un ángel del Señor preparado para este tiempo. Específicamente, vemos que esto parece un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Hablan de autoridad, de poder, de justicia y de juicio. ¿De juicio hacia quiénes? De juicio hacia los que se rebelan contra Dios. Y de justicia, para hacer justicia a aquellos que creen en Dios
y que sufren persecución a causa del testimonio de Cristo, como habíamos visto en capítulos 6 y capítulo 7. Entonces, este ángel tenía un librito abierto y se puso, ¿cómo se puso? Con un pie en la tierra y con un pie en el océano o en el mar, estableciendo la autoridad sobre todo el planeta Tierra, sobre la tierra y sobre el mar. Qué interesante lo de los 7 truenos del versículo 4, ¿verdad? ¿Cuántos habían leído ese pasaje alguna vez? Tal vez lo leyeron o no se acordaban. Dice, 7 truenos emitieron sus voces. No se refiere a truenos de una tormenta, sino que se refiere a una voz que es como un trueno. Y dijeron algo específico estos 7 truenos, pero le fue pedido a Juan que no escriba lo que dijeron. Bueno, acá voy a preguntar, ¿por qué no se le permitió a Juan que nosotros hoy estuviésemos leyendo lo que decían esos truenos? Le dijo, eso está sellado. ¿Para cuándo? Para cuando hablen los truenos directamente, o sea, para un futuro. Cuando se escuchen esas voces, recién ahí se va a conocer lo que dicen, pero en este tiempo no lo podemos saber. Cuando estudiamos el libro de Daniel, el profeta Daniel, Dios le dijo a Daniel, Daniel, sella estas palabras porque todavía no es el tiempo. Se estaba por cumplir, se iba a cumplir, y muchas cosas hoy ya se están cumpliendo, pero Daniel también habla del tiempo de la gran tribulación. En cambio, a Juan le dice que escriba toda esta gran revelación de los últimos tiempos, excepto la voz de estos 7 truenos. ¿Alguno podría decirme qué piensa que pueden ser estos 7 truenos? ¿O qué dirían estos 7 truenos? Son voces con el poder del trueno. Pero ¿qué dirán para que Dios no le haya permitido a Juan escribirlo? Cuando dice están sellados para ese tiempo, quiere decir no se pueden conocer hasta ese tiempo, solamente ahí, en ese momento específico de la historia. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Dar su opinión? Amén. Por allá, a ver. ¿Levanta la mano? Saluda. El que quiera opinar, abre su micrófono y me cuenta, no hay ningún problema. A ver qué opina. A ver. A ver, escuchamos. ¿Algún juicio que se tomará en esos tiempos de parte de Dios, pero que no quiere revelar? Algo Podría que ser. ocurrió. Podría Dios. ser. ¿Alguien más había levantado la mano por allá? A ver. Amén. Sí, la voz de Dios, que todavía no había sido revelada. Bien, es verdad que el trueno en muchas partes de la Biblia se refiere a la voz de Dios, ¿verdad? Y podría ser la voz de Dios que estamos escuchando. Ahora, ¿por qué no nos deja Dios mismo o el Espíritu Santo que nosotros conozcamos lo que decían esos truenos? ¿Por qué será? ¿Qué estarán? Bueno, algunos decían que juicios de Dios. Bueno, hay varios juicios de Dios que estamos viendo aquí en Apocalipsis y los podemos leer y podemos conocerlos de anticipado, pero esto parece que no. Bueno, yo no sé, ¿eh? Justamente está sellado y no hay ningún hombre que lo... Pero, ¿por qué será que Dios no quiso que lo sepamos? ¿Alguien más quiere opinar? Son opiniones, nada más. La hermana Gladys levantó el dedo, no sé si es la mano. Pero... ¿Tendrá que ver algo con nosotros? Por ejemplo, no sé, cuando nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor y ahí se van a ver todas nuestras obras y todo, como dice después que cada uno va a ser juzgado según su obra,
tal vez tenga que ver con las cuentas que tengamos que dar nosotros, a pesar de que seamos salvos. No sé, se me ocurre. Podría ser, el tema es que esta voz está desatando como un juicio para la tierra y nosotros estamos en el cielo. Ah, O no, sea, yo como no no sé- pensé que era algo que iba a ser para después, por eso no se abría. Claro. No sé. Va a ser específicamente para ese tiempo, ¿verdad? Pero Bien. lo van a escuchar aquí en la tierra. Mm. ¿Quién más? A ver, levantó la mano. Bueno, acá algunos opinan de que puede ser que esos truenos estén anunciando las fechas, el tiempo histórico en cuando va a suceder todo esto. Bueno, no sé. Yo la verdad que no sé qué dice ese trueno. A ver, ¿quién más levantó la mano? Marisol. Tiene que ver con aquellos que, ¿será que tiene que ver con aquellos que de repente, o sea, se quedaron en el tiempo de la tribulación porque, bueno, en ese momento no creyeron en lo que se hablaba, pero muchos tienen conocimiento, pero como dice usted, no quieren arrepentirse y no quieren. Entonces, estudian igual Apocalipsis y todo, pero no les importa. Capaz que tiene algo que ver con eso y no quiere que que ya se adelante a lo que el Señor va a hacer también contra esas personas, digo yo. Amén. Amén. Yo no les voy a decir ni bien ni mal porque la verdad no tengo idea qué van a decir los truenos. Sí. Y si lo supiera, sería algo muy extraño. Como Porque dice, está no, sellado, ¿verdad? claro, como dice Pero que no sea, sí son opiniones, ¿no? Quedamos. no sea revelado. Y prácticamente la parte cristiana, nosotros, lo que conocemos la palabra, a nosotros que no podamos entender esa parte, ¿no? Amén. Amén. Es posible. Hermana Griselda también levantó la mano. El micrófono, está sin micrófono, Griselda, habilitarlo. Ahora sí. No. Se cerró otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, no puede ser que no nos toca saber a nosotros quiénes van a, o sea, quiénes van a ser ya condenados y quiénes van a ser salvos. Sí, pero yo sinceramente no creo que esas voces estén diciendo quién va a ser condenado y salvo porque estamos en el medio de la tribulación y muchos están siendo salvos ahí. Claro, sí. Pero bueno, Sí. no sé. Bagak. Sí, pastor. Bueno, no es mi opinión, pero hay una opinión así para... Eso es una opinión los que creen que la iglesia va a estar hasta el medio del sufrimiento. Ellos creen que hay una opinión que esto de que está hablando justo habla del tiempo y del revelamiento, ¿cómo se llama? Cuando Dios se va a sacar la iglesia. Arrebatamiento. Sí, como dice, no sabemos ni hora ni el día cuándo va a pasar eso. Dicen que puede ser que habla de eso. Claro, bueno. Es un poco, bueno, sí, yo sé que dicen eso. Es un poco extraño porque no está hablando de nada que ver con la iglesia. Y de hecho el Señor sí nos da indicios de que el Señor vendrá a buscar su iglesia, etc. Y como vimos anteriormente, acá está hablando de un juicio que se va a desatar sobre la tierra. Y es medio extraño de que en medio de ese juicio y lo van a escuchar todos en ese momento, porque van a ser sueltos. En cambio, el arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No dice que va a haber una voz del cielo de 7 truenos que se van a escuchar sobre la tierra. O sea, es como muy forzado, ¿verdad? Para decir que está hablando del arrebatamiento. Al menos a mi entender, ¿no? Otros comentaristas lo que dicen es lo siguiente, que se refiere a unas palabras emitidas de parte de Dios o que provienen del cielo en ese tiempo,
de que si nosotros las escucharíamos hoy, no las podríamos resistir, que serían demasiado duros para nosotros en este tiempo, que sí la vamos a poder escuchar cuando estemos en cuerpos allá con el Señor, cuerpos glorificados. Porque cuando estemos con el Señor ya no vamos a estar sujetos a este cuerpo que es débil, que está lleno de emociones caídas. En el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Y muchos creen que eso está reservado para que cuando nosotros como iglesia, justamente que ya no vamos a estar aquí en la tierra, vamos a tener una capacidad superior para poder entender los misterios de Dios y para poder entender los juicios de Dios que son justos y verdaderos y que todavía no estamos preparados para eso. A mí me parece que es interesante esta opinión. No digo que sea la verdadera porque es solo una opinión. Pero ¿por qué no le permitió Juan? Recuerden que Juan es un tipo o un ejemplo de la iglesia que ya está en el cielo. Es el tipo de cómo nos vamos a ser arrebatados nosotros y vamos a estar viendo desde el cielo todos los juicios que ocurren aquí en la tierra. Entonces Juan sí escucha lo de los truenos, porque él está representando a la iglesia que ya está en el cielo y que puede escuchar todo esto sin ningún problema. Pero se le dice, sella esto, porque todavía no es el tiempo para que sea escuchado, para que sea leído. Entonces yo entiendo que probablemente tiene que ver con esto. La iglesia no está preparada porque estamos en estos cuerpos todavía llenos de temores, de dolores, de padecimientos, y que no lo podemos resistir esas palabras, que sí las vamos a conocer cuando estemos con el Señor en el cielo y escuchemos los juicios de Dios sobre la tierra. Hoy capaz que no lo entenderíamos. Bueno, con esto que dije no quiero decir de que les esté aclarando las dudas, porque lo que dicen los truenos no lo vamos a conocer todavía. Cuando llegue el tiempo se van a escuchar esas voces que provienen del cielo. Amén. Bueno, si quieren continuamos, o alguien opina algo más, tenga toda la libertad. Hermano Ariel está pensativo con la mano en la cabeza. Es que hay muchísimos comentarios con respecto a esto. Muchísimos. Y si uno lee, por ahí dice, puede ser. Pero es más o menos por ahí, bueno, haciendo un equilibrio de todo lo que estaba diciendo, vos, ¿no? Eso, de que, porque después más adelante, creo que en el capítulo más adelante, habla y dice como que no, como diciendo, es como surge como una contradicción, dice, como no selles lo que está escrito, pero acá le dice en esta específica que no. Lo ve a Juan que del capítulo 1 como que le dice escribí, pero acá le dice no escriba, ¿no? Y después más adelante vamos a ver cuando dice no selles nada, pero es como que si fuera una contradicción también, ¿no? Pero bueno, hay muchos comentarios. Se está refiriendo acá justo a algo específico, pero algo que realmente Dios no quiere que nosotros sepamos al presente. Exactamente, eso es así. ¿Qué es específicamente? No sabemos, pero yo me gusta creer de que Dios nos cuida y nos guarda, y conoce nuestras debilidades, nuestros corazones, nuestras mentes, el tiempo que vivimos, y entonces lo está guardando para ese tiempo cuando nosotros ya tengamos nuestros cuerpos glorificados y estemos con Él. Vamos a seguir adelante. Fíjense versículos 6 y 7, ¿no? Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, habla del creador de todas las cosas, que es el Señor, ¿no?
dice que el tiempo no sería más. Uy, ¿esto? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué significará que el tiempo no sería más? Estoy leyendo versículo 6. Y el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, capaz que entendemos cuando leemos un poquito adelante, pero dice que el tiempo no sería más. ¿A qué se refiere? Se paran todos los relojes. ¿Qué será esto, que el tiempo no sería más? Bueno, se está refiriendo justamente a que está llegando el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, entendido para nosotros los seres humanos aquí en la tierra, es cuando el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra. Y está llegando eso, al final de los tiempos. Jesús también hablaba al final de los tiempos, cuando pase esto, aquello y lo otro. Está hablando de Señor venga a juzgar aquí en la tierra. Recuerden que el Señor vino en su primera venida a nacer en un pesebre, luego morir en la cruz y resucitar. Pero en su segunda venida ya no va a venir como un bebé, como un niño, a morir en una cruz. Va a venir como el Dios Todopoderoso para juzgar la tierra. Y está hablando de que se va a terminar. ¿Qué es lo que se termina? Se termina el tiempo para el pecado, para la maldad, para la injusticia, para el sufrimiento. Ese es el tiempo que se termina. Es el fin de los tiempos. Se termina con la maldad. Se termina con lo que se sembró desde el principio, desde Satanás en adelante. A eso se está refiriendo. Ahora cuando leemos también versículo 8 en adelante, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me dé el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Wow. Algo que es dulce, pero que a la vez es amargo. Bueno, ¿quieren participar? Yo los escucho, ¿eh? ¿Qué podrá ser esto? ¿Qué es librito? Que es dulce, pero a la vez amargo. ¿De qué estará hablando? ¿Qué será ese librito? Bueno, también de eso van a encontrar un montón de versiones. ¿Qué es el librito? Algunos dicen que ese librito es la Biblia. No sé qué opinan ustedes, o que pueden haber leído, pero dice cuando lo comió era dulce, pero después fue amargo, y le termina diciendo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Escucho opiniones, algunas, y después seguimos avanzando. ¿Por qué? ¿No? ¿Nadie opina? ¿No hay opiniones? ¿Ninguna? Bueno, tiempo suficiente. Bien. Hermano Ángel puso el dedo así, no sé si quiere decir algo o no. ¿Alguna opinión, Ángel, al respecto? ¿Qué puede ser? Hola, bendiciones. Sí, a ver un cachito. Yo creo que algunos comentaristas también dicen lo mismo acerca de que el librito es la palabra de Dios, ¿no?
que es dulce como la miel, pero que muchas veces las experiencias que tenemos que pasar, ¿no? A veces son amargas. Tenemos como ejemplo la vida de los profetas, ¿no? Y la iglesia primitiva. Y lo que dijo Pablo, ¿no? Que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufriría persecución, ¿no? Yo creo que quizás por ese lado. Es que es dulce cuando lo comemos, pero muchas veces es amargo por otro lado por las persecuciones, las tribulaciones que pasamos por su causa. Amén. Amén. Ese es mi Bueno, parecer. amén. Amén. Sí, muchos piensan que es la Biblia, ¿verdad? Ese librito. Ahora, otros piensan que se refiere exclusivamente a la profecía que Dios le estaba dando a Juan, de lo que iba a ocurrir. Porque a partir de ahora, de la séptima trompeta en adelante, vamos a ver que van a aparecer dos cosas muy fuertemente. Por un lado, la venida inminente del Señor y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es algo dulce, algo muy bueno para nosotros. El saber, y para lo que Juan estaba escribiendo, ¿verdad? Saber que el Señor venía a establecer su reino aquí en la tierra. Eso es algo bueno, dulce. Ahora, ¿qué era lo amargo? Y todas las cosas que van a ocurrir de acá en adelante hasta que el Señor venga. Las cosas terribles que van a estar sucediendo en la última parte de la gran tribulación, los 3 años y medio últimos que terminan con la venida del Señor. Pero por eso dice, probablemente muchos creen que este libro que tenía es lo que a Juan se le está revelando. Por eso le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. Bueno, este libro de Apocalipsis que estamos leyendo nosotros forma parte del canon bíblico, por lo tanto se ha predicado y se sigue predicando en todas las naciones y en todas las lenguas posibles, aunque faltan algunas todavía. Entonces la mayoría de los comentaristas creen que se refiere a esto, que a Juan le fue dulce al principio porque decir, wow, Dios establece su reino, se terminó la maldad, etcétera. Pero después le fue amargo porque se dio cuenta lo terrible que estaba por acontecer aquí en la tierra. Como nos pasaría a nosotros, ¿verdad? Decir, qué bueno, Dios viene, pero qué triste lo que están padeciendo aquellos que no tienen al Señor. Entonces, ¿podría ser la Biblia? Podría ser la Biblia. ¿Podría ser una profecía específica dada por Dios a Juan, que de hecho la estamos leyendo? Podría ser también. ¿Amén? Si alguien quiere comentar algo o agregar algo más o algún otro comentario que hayan leído, están en toda libertad. Amén. Familia Ocampo. Es como dice usted, ¿no? Que el saber cosas, el aprender la palabra de Dios es como una bendición, es como miel para nuestra boca, pero también es como amargura a nuestro estómago, porque a mí me pasa que cada vez que leo después me quedo con un dolor en mi panza. Es verdad, es genuino esto, a mí me queda con un dolor en mi panza y con una aflicción el saber de las cosas que van a padecer aquellos que se quedan. Me quedo con tanto pesar cada vez que estudio los miércoles, me paso toda la noche así pensando y se me pone duro el estómago. El saber lo que van a padecer, puede ser que eso es lo que él estaba sintiendo, ¿no? Pienso. Amén. Amén. Comparto, coincido en eso. Amén. Griselda, también. El micrófono, Griselda. Parece que se le cortó la transmisión, ¿verdad? ¿Alguien más, mientras tanto? ¿Algo más al respecto? Amén. ¿Sí escuchamos? Sí, que la palabra es traída
a través de los profetas, ¿no? Y es revelada para este tiempo, que nosotros vayamos preparándonos. Amén. 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 Sí, sí. Sin duda alguna. A la vez es para nuestro tiempo y para el tiempo futuro. Sí. Para el que vendrá. Y también, como decía la hermana hace un momento, para nosotros es motivo de gozo, pero a la vez también nos dolemos con las cosas que suceden y las que van a suceder. Sí. Entonces probablemente tenga que ver con eso. Amén. Sí, sí, totalmente. Pregunta. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, sí, porque me llevó a Ezequiel 2:8, cuando le dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, sí, la palabra de Dios, y que es dulce como la miel a nuestra boca, pero sabemos que vienen las endechas, lamentaciones y ayes. ¿Puede ser? Amén, amén. De hecho, el libro de Ezequiel también es un libro escatológico. ¿Qué quiere decir? Que tiene relación con los últimos tiempos y por lo tanto también Ezequiel, Daniel, Apocalipsis e Claro. incluso Salmos encontramos que tienen connotaciones y que nos hablan del tiempo del fin. Escatología es estudio del final. Por eso decimos que Ezequiel es libro escatológico, Daniel también, y encontramos otros profetas también, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo, y tiene que ver con esto. Y de hecho acá en la Biblia vamos a encontrar en Apocalipsis los ayes. El primer ay, Claro. el segundo ay, el tercer ay, y tiene que ver con lo que Dios le revelaba a Ezequiel. Ariel tenía algo para decir, ¿no? Era eso. Lo de Ezequiel. Bueno. No digo nada, era eso. Amén. Bien. Porque, te robó la idea la hermana Grisel. No, pero ella estaba primero. Pero porque yo había visto eso, digo, la relación. Porque, bueno, habla que lo envía a la casa de Israel y después que no lo van a escuchar, ¿no? Amén. Bien. Eso. Vamos a entrar al capítulo Martín. 11. Sí, Ángel. Martín, una pregunta, porque cuando vamos al libro de Daniel, nos encontramos que da una cifra de días. Sí. Y estuve viendo así medio a la ligera, ¿no? Que de ahí se toman, creo que los adventistas y otros grupos más, para decir que en el año 1840 o 44, algo así están hablando, hubo algún evento ahí en el cielo. ¿Cómo juega esta fecha? Sí, lo que Y pasa habla es que... ¿Lo vemos ahora o se ve más adelante esto? No, ahora mismo. De hecho, ahora cuando entramos en el capítulo 11, que le mandan a medir a Juan el templo, y en el templo en el tiempo de Juan estaba destruido. Entonces, ¿qué templo estaba midiendo? Un templo que va a ser construido nuevamente en el tiempo de la tribulación. Y nos vamos a remontar justamente a Daniel. Vamos a ir a leer Daniel capítulo 9, porque justamente hay un tema con esto de los tiempos. Y algunos coinciden, como decía en parte Bagá, que muchas cosas se están cumpliendo ahora, pero en realidad falta más de la mitad de las cosas, ¿no? Por cumplirse. Entonces no podríamos estar ya en el tiempo de la tribulación. Vamos a ir a Daniel, porque no vamos a entender el capítulo 11 si no leemos el capítulo 9 de Daniel. Por eso los invito a que vayamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Daniel, capítulo 9, desde el versículo 25. Está un poquito más grande.
Vamos a leer desde el 20, así lo vamos entendiendo. Hace tiempo atrás estuvimos estudiando este libro en la congregación, y tiene muchísima relación con Apocalipsis. No solo con Apocalipsis, sino con un periodo de reinados que se establecieron aquí en la tierra, como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, hasta el imperio romano, y luego habla de nuestros tiempos. Pero vamos a ver qué es esto de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuántos escucharon hablar de las 70 semanas de Daniel? Bueno, muchos, ¿no? Vamos a leerlo. Daniel capítulo 9, del versículo 20 en adelante. Dice, aún estaba hablando y orando, y pensando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Recuerden que Daniel estaba cautivo y que no podía adorar en Jerusalén, no estaba en su tierra, estaba en Babilonia, estaba cautivo y él oraba a Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí hay que prestar mucha atención, hermanos. Presten atención. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué pueblo está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? De la nación de Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? La ciudad de Jerusalén. Era el lugar donde el pueblo de Israel iba a adorar. Dice además, para terminar la prevaricación y poner fin a ¿qué? Al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia como perdurable, justicia que permanece para siempre, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está diciendo para hacer algo definitivo. 70 semanas. Para terminar ¿con qué? Con la iniquidad, con el pecado. Yo pregunto, hermanos, ¿ha terminado eso? No, no ha terminado ni la iniquidad ni ha terminado el pecado. Y dice, para ungir al santo de los santos. El santo de los santos es nuestro Señor Jesucristo. Dice 70 semanas. Nosotros leemos 70 semanas aquí en el libro de Daniel. Nosotros tenemos que interpretar según el escritor bíblico. ¿Y qué quería decir? La palabra 70 semanas, esta palabra semanas es una traducción a varios de los idiomas actuales, pero quería decir un periodo igual a 7. Eso de semanas fue transcripto. No quiere decir que en el original, en la escritura original decía 70 semanas literales, sino un periodo de 7 tiempos. Y 7 tiempos se podía usar para semanas, meses, años. Había 3 opciones, semanas, meses o años. Para esta palabra que nosotros tenemos como traducción 70 semanas, en realidad periodo de tiempos. Podía ser 7 semanas, podría ser 7 meses o podrían ser 7 años. Ahora, cuando nosotros leemos el resto, nos vamos a dar cuenta de que de ninguna manera pueden ser 7 días ni 7 meses, o sea que la opción es 7 años. Dice versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá
7 semanas, no 70, 7 dice acá, ¿verdad? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Bueno, hermanos, acá tenemos que estar tranquilos y pensarlo. Primero dice 7 semanas y después 62 semanas. ¿Cuántas semanas son en total? 60 más 7, 69. ¿Verdad? Bueno, hasta ahí estamos contando 69 semanas. ¿Por qué dice, en vez de decir 69 semanas, dice 7 y después 62? ¿Por qué será? Bueno, ¿desde cuándo comienza a contar? Desde que se dé la orden para edificar Jerusalén. Estoy buscando un pasaje, por eso estoy tardando unos segundos, pero basándolo. Antes de Cristo. Bueno, no estoy encontrando el pasaje bíblico, pero está en Nehemías. Ustedes recordarán que en Nehemías se cuenta la historia de la reedificación de Jerusalén, en principio del altar de Dios, del templo, en aquel tiempo. Cuando nosotros vamos al relato bíblico y vemos que de allí hay que contar en adelante esto que nos está hablando aquí, que dice, desde que es dada la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo comienza a contar el tiempo? Cuando en la antigüedad, cuando luego vuelve, Ángel, decime. Acá en Esdras, capítulo 7, versículo 12, está la orden de Artajerjes a Nehemías para reconstruir Jerusalén. Aproximadamente en el 444 a.C. Amén. Esdras, capítulo Amén. 7, 12, 26. A ver si es Amén. eso. Recordemos que el libro de Esdras y de Nehemías fueron contemporáneos, fueron profetas contemporáneos. Así que estuvieron ahí, en el tiempo. A ver, vamos a ver, el de Nehemías creo que lo encontré. A ver, Nehemías capítulo 2, versículo 1. Está el libro de Esdras. ¿Cuál era, Ángel, el de Esdras? Era capítulo 7, versículo 12. No sé si es un paralelo o qué. Amén. Amén. Sí, habla de la misma historia de Artajerjes. Dice, sucedió en el mes de Nisán, estoy leyendo Nehemías 2, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo llevando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo estaba triste en su presencia, y él me dijo, ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no estás enfermo. Bueno, y ahí Nehemías es que le cuenta, estoy triste porque la ciudad mía está destruida, está derribada, y entonces a partir de ese momento, entonces es que luego se da la orden para la reconstrucción del templo y la reconstrucción también de Jerusalén como ciudad. Entonces, en aquel tiempo, en adelante es que nosotros debemos contar esta primera semana. Ahora, ¿cuántos años serán estas semanas? 7 semanas, ¿verdad? Y luego dice 62. Y dice hasta el Mesías príncipe.
y el Mesías príncipe es el Señor Jesús. ¿Por qué está separado en 7 y en 62? Porque desde que se comienza a reconstruir el templo hasta el año 445 antes de Cristo fue aproximadamente, llegamos hasta el libro de Malaquías. ¿Cuántos saben que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento? O sea que desde que se construye, se empieza a reconstruir el templo hasta el tiempo de Malaquías, pasan justamente este periodo de tiempo que corresponde al Antiguo Testamento. Y luego, a partir del Nuevo Testamento en adelante, vemos que aparece la historia de Cristo. Pero, ¿qué saben lo que sucedió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué se conoce? ¿Cómo se conoce ese periodo de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? ¿Cómo se llama el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Y qué pasó allí en el medio? Fue un periodo intertestamentario. Bien. Hubo silencio, no hubo palabra de Dios. ¿Durante pero cuántos sí, años? 400 más o menos. Amén. 400 pero sí años hubo, aproximadamente. como que sí hubo cumplimiento de las profecías durante ese periodo. Amén. Amén. ¿Alguna otra opinión de ahí? Porque estamos analizando simplemente ahora por qué no dijo 69 semanas de años, sino que dijo 7 y luego 62. La profecía que recibió Daniel. Porque estaba hablando del cumplimiento de todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías, y luego está hablando del otro periodo que cuenta hacia adelante, que sería el periodo del Nuevo Testamento hasta que Cristo es crucificado. Bien, yo les voy a leer algo. Estas 70 semanas, que no son de días sino de años, y significa un grupo de 7, como les decía, y por tanto pueden ser días, meses o años. En el contexto se deduce que es de años, por lo tanto, son en total 490 años. De estos 490 años se han cumplido ya 483. Ahora, ¿cómo es que se cumplieron 483? ¿Desde cuándo? Bueno, desde que se comenzó a reconstruir Jerusalén hasta el Señor Jesús. Recuerden, 200 años hubo entre testamento y testamento, ¿no? Y 83 años nos quedarían ahí dando vuelta. 45 eran los años anteriores desde Malaquías hasta que se empezó a construir la ciudad de Jerusalén, no reconstruir. Y el resto de años cumple, si nosotros sumamos 483 de aquel tiempo, nos da el año 32 después de Cristo. O sea, desde que se comenzó a reconstruir el templo y Jerusalén, en el tiempo de Nehemías y de Esdras, hasta que Jesús muere en la cruz, pasan 483 años. Exactamente. Ahora faltan 7 años, ¿verdad? Si 7 semanas de años son 490 años en total, y cuando Cristo murió en la cruz se cumplieron 483 años, y esos 7 años, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos 7 años? Bueno, algunos dicen o cuentan directamente, dice, esos 7 años fueron los 7 años del tiempo de los apóstoles y se cumplieron. Así, entonces todo estaría cumplido y estaríamos en el final de los tiempos. Ahora, ¿qué sucede con estos 7 últimos años? 483, porque el ángel le dice a Daniel, se van a cumplir sobre tu pueblo 70 semanas. Si hasta la muerte de Jesús cumplen 483 años, faltan 7 años.
Ahí nuestro hermano Sebastián estaba mostrando un gráfico. ¿Qué dice ese gráfico, Seba? Ahí está. ¿En qué años empezó a construir el templo? Bueno, parece que se acopla. Supongo que será alguna planilla que habla de los años. No la podemos ver porque está muy chiquita, pero supuestamente es eso, ¿no? Serán los 7 años de la gran tribulación. Bueno, esos 7 años que faltan, ¿no? Los 7 años de la gran tribulación, que no están cumplidos. Porque hasta el tiempo del Mesías príncipe se cumplen 483 años, que son estas 69 semanas de años, ¿verdad? Bien, este es el dato que estaba buscando. El templo de Jerusalén se comenzó a restaurar en el Antiguo Testamento en el año 445 a.C. 445 a.C., Artajerjes da la orden para que construya el templo. Año 445 a.C. Entonces, tenemos 45 años, más los 400 de silencio, más el tiempo que estuvo el Señor aquí en la tierra predicando. Entonces, 445 más 32, 33 años que se calcula la edad del Señor cuando moría en la cruz, nos dan los 483 años exactamente. El tiempo se cuenta desde que se comienza a reconstruir el templo en el tiempo de Esdras y Nehemías hasta que Jesús muere en la cruz. Aproximadamente en nuestra época o en nuestra era cristiana, el año 32 o 33 después de Cristo. O sea que ahí se cumplirían los 483 años. ¿Por qué marca entonces 7 años primero y 62 después? Porque esos primeros años contemplan el periodo de el Antiguo Testamento hasta Malaquías, después 4 años donde no hubo profetas sobre la tierra, que es el periodo intertestamentario, y que luego aparece ¿quién? Juan el Bautista, luego de esos 400 años, y el Señor Jesús, que luego termina muriendo en la cruz y resucitando, ¿verdad? En total, todo ese periodo son 483 años. ¿Amén? Si no me preguntan, levanta la mano, si quieren, no hay problema. Todavía no resolvimos lo de los 7 años que faltan. ¿Por qué hablo de 490 años? Porque son 70 semanas de años. ¿Amén? Entonces 70 semanas nos dan 490 años. Pero dijo el ángel a Daniel, sobre tu pueblo está establecido que desde el comienzo de la construcción o reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe van a pasar 7 semanas y después 62 semanas. En total 483 años. Desde el año 445 a.C. hasta el 32 o 33 de la era cristiana. Y ahí terminan esas 69 semanas. Que falta una semana más. Una semana, pensando en años, son 7 años. Y ahora vamos a ver, Ariel nos decía recién, se refiere a los 7 años de la gran tribulación. Ahora lo vamos a leer en Daniel. ¿A qué se refiere? ¿Qué va a pasar en ese último tiempo de años? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo, ¿no? ¿Sabina? No. ¿Ninguna pregunta por ahora? Seguimos leyendo entonces el libro de Daniel. Versículo 25 estábamos.
después se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿cuándo es esto? Año 445 antes de Cristo. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea, 49 años, y 62 semanas, que completan un total de 483 años, se volvió a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Por eso entendemos que termina las semanas, las 7 y las 62, cuando muere Jesús en la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense versículo 27 lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? De un príncipe que ha de venir, lo que dice el versículo 26. Un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario, etc. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, está hablando del tiempo del anticristo. Está hablando del tiempo cuando el anticristo aparezca sobre la tierra y que en principio hará un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana, dice aquí también en Daniel, ¿qué sucederá? Terminará con el sacrificio y con la ofrenda y va a realizar muchedumbre de abominaciones. Nosotros vamos a leer ahora en Apocalipsis y vamos a ir viendo en el estudio que justo a la mitad de la tribulación el anticristo quiere ser adorado como Dios y rompe su pacto con el pueblo de Israel. Por eso nosotros entendemos que estos 7 últimos años que le faltan a las 70 semanas de la se cumplen en el periodo de la gran tribulación. Y entre tanto, ¿qué sucede? Y entre tanto sucede lo que estamos viviendo nosotros, que es un periodo de gracia, el periodo de la iglesia, donde la iglesia está siendo formada para el Señor. Y la profecía de Daniel, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel. Esta profecía es para Israel, para la nación de Israel. Por eso habla de el primer tiempo de las 69 semanas en total, desde la reconstrucción del templo hasta que Jesús muere en la cruz. Siempre trato de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, desde la resurrección de Jesús hasta nuestros tiempos, Dios está tratando con la iglesia, no directamente con el pueblo de Israel. Sin embargo, en estos últimos años que van a ser de gran acción, Dios vuelve con el pueblo de Israel. Por eso la iglesia ya no está aquí en la tierra. La iglesia está en este periodo, en este tiempo de gracia, se va con el Señor, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel para que se cumplan la última semana de las 70 semanas de Daniel. 7 años, que nosotros lo conocemos como los 7 años de tribulación. ¿Y qué va a suceder? Que a la mitad de la gran tribulación o de la tribulación, el anticristo querrá ser adorado como Dios y va a cesar el sacrificio que el pueblo de Israel estará haciendo en el templo que va a ser restaurado. Por eso en el capítulo 11, que vamos a estudiar la semana que viene en profundidad, vamos a ver que el Señor le dice a Juan, di el templo,
¿Qué templo? Si en el tiempo de Juan ya había sido nuevamente destruido el templo. Es el templo que va a ser reconstruido en estos últimos 7 años en el periodo de la gran tribulación. Amén. Entonces, las 70 semanas de Daniel, con esto cierro, son 70 semanas, en total en años, 490 años. 49 años primeros, que es una semana, se cumplieron hasta el libro de Malaquías. Luego pasaron 400 años más, que fue el periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego 32, 33 años más hasta que Jesús murió en la cruz. Un total de 483 años. 7 semanas más 62 semanas. 69 semanas igual a 483 años. Y ahora estamos en el periodo de gracia de la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces Dios continúa tratando con el pueblo de Israel en esa última semana, que son 7 años, que corresponden al periodo de la tribulación. Amén. Bueno, espero que pueda dormir la hermana Paula con tantos números. Es broma, hermana, yo sé que te estudia mucho, pero no va a poder dormir, dice. Hermanos, ¿alguien quiere agregar algo, decir algo? Ya estamos terminando, van a ser las 22 horas, como todos los miércoles, y la semana que viene entramos de lleno en el capítulo 11, donde nos va a servir mucho esto que estuvimos hablando de las semanas de Daniel. Mateo 24 también hace referencia. Amén. Dice, cuando veáis, 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Amén. Interesantísimo. Primero, el que está haciendo esa relación del libro de Daniel con lo que estamos estudiando ahora, Apocalipsis, es el propio Señor Jesús. Y fíjense algo muy interesante en todo lo que leyó Ariel. Dice que la huida no sea en el día, ¿qué día? Sábado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué habla del día sábado? ¿Qué tiene que ver el día sábado con la iglesia? Nada. Es más, de hecho nosotros, si que guardásemos algún día sería el domingo, pero no, todos los días son especiales para nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué habla del día sábado? El día sábado era el día de reposo para el pueblo de Israel y sigue siendo así. Por eso se está refiriendo al pueblo de Israel y no a la iglesia. Muchos interpretan ese pasaje y dice, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la iglesia. Esa parte está hablando de lo que sucederá en la tribulación con el pueblo de Israel, de las cosas que van a estar aconteciendo en aquel tiempo. Amén. Muchas gracias, Alien. Muy oportuno lo de leer 24 en esta oportunidad. Justamente Dios sigue tratando. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas con el pueblo de Israel. Una de ellas es que desde Israel Dios va a gobernar todo el mundo. ¿Se ha cumplido eso, hermanos? No. Bueno, por eso Dios va a tratar con Israel durante esos 7 años y al final de esos 7 años el Señor mismo reinará desde Jerusalén con vara de hierro, dice la Biblia, a todas las naciones del mundo. Y ahí se cumplirá el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Con la iglesia es otra cosa. Nosotros vamos a estar
reinando con el Señor en el cielo y vamos a venir con la tierra. Pero este pacto del territorio físico aquí en la tierra es un pacto de la nación de Israel, con el pueblo de Israel, que se va a cumplir en aquel tiempo. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga, que puedan seguir leyendo este maravilloso libro. Y bueno, puede leer Daniel también, pero va a tener muchas preguntas para mí la semana que viene. Y seguimos estudiando la palabra, que tanto bien nos hace. Y como decía la hermana Paula, a nosotros nos alegra el corazón, nos llena de esperanza, pero también nos estruja el corazón por aquellos que se pierden. Por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que seguir predicando para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Estimados, que el Señor les bendiga. Espero verlos a todos el miércoles que viene. Y Wanda levantó la mano muy alta, ¿sí? Ahora sí. Yo quería preguntar lo que dice de lo que dijo Ariel en Mateo. El versículo, 30 y 31 habla de la venida del Señor. Esta es la segunda venida, no viene el Señor definitivamente, ¿no? Porque en el 31 dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando habla de los escogidos en este tiempo, ¿son todos los que están salvos de la gran tribulación o...? Porque la iglesia se Bien, tendríamos que hacer un estudio también de Mateo. Pero sí, el tema es que el libro de Mateo, en el versículo 24, nos está hablando de dos eventos. Está hablando de la venida del Señor en su conjunto. Que ¿cuándo comienza la venida del Señor? Comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Porque recuerdan cuando al principio hablábamos, yo les decía, cuando la iglesia es arrebatada, ya sabemos que desde ese momento en adelante, en 7 años, la segunda venida del Señor está aquí en la tierra. Entonces, esto de la segunda venida del Señor es un conjunto de acciones que se van a estar sucediendo y que van a culminar cuando Cristo ponga sus pies aquí sobre la tierra nuevamente, pero que tiene su comienzo aún desde el arrebatamiento. Entonces este pasaje, Mateo 24, también el Mateo 25, vemos algo de esto, nos habla tanto del tiempo de la iglesia, porque el Señor le estaba hablando a la iglesia, a los discípulos, pero también les hablaba a ellos sobre el pueblo de Israel. Tenemos que entender Mateo 24 y 25 desde estas dos perspectivas proféticas. La profecía generalmente es cumplimiento más inmediato y un cumplimiento a posteriori. Y aquí está hablando tanto del arrebatamiento de la iglesia como la segunda venida del Señor y todos los eventos que van a tener lugar con respecto a eso. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si tienen más preguntas, no duden en anotarlas. Y la semana que viene las vamos contestando entre todos, no hay ningún problema. Oramos y el Espíritu Santo nos va a ayudar. No creo que nos diga lo de los truenos, porque no es para nuestro tiempo, amén. Será para más adelante. Muchas bendiciones, adelante, que el Señor bendiga a sus familias.